Hola, hoy vamos a hablar de los signos de puntuación, concretamente de la coma. La coma se utiliza para delimitar unidades inferiores al enunciado, ¿vale? Dentro de un enunciado que está delimitado por un punto normalmente, también se pueden seguir delimitando unidades inferiores y la coma, entre otros signos de puntuación, se encarga de eso. A veces la coma es opcional y otras veces obligatoria. En los primeros casos, la coma no altera el significado de la oración, ¿vale? Quería retomar la lectura, pero al final me empecé otra serie. Pero en los segundos sí. No hablo sinceramente, en lugar de no hablo sinceramente. En el primer caso estamos indicando que quien sea que habló, pues estuvo mintiendo, no habló sinceramente. Pero en el segundo caso estamos diciendo que estoy hablando desde la sinceridad y digo que esa persona no habló. Vale, ¿qué usos tiene la coma? Bueno, pues el más clásico, el primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la coma, enumerar elementos, que es el que utilizamos más cotidianamente, ¿no? Pues lo vemos, por ejemplo, en tengo camisetas, pantalones, vestidos, zapatos y sombreros. Aquí hay que darse cuenta de que no hay coma antes de la I, ¿vale? Pero entre el resto de elementos sí que lo hay. Vale, la coma se utiliza también para delimitar incisos y unidades con alto grado de independencia, ¿vale? Pues eso, son unidades que ahora veremos que efectivamente dentro de la oración son muy independientes. Por ejemplo, los incisos, ¿vale? Mi casa del pueblo, que está en el medio de un pinar, es muy acogedora. O no puedo ir a clase, insisto, pero terminaré la presentación. También interjecciones, ¿vale? Pues no le des vueltas. Vocativos, te echo de menos, Laura. O apéndices confirmativos. Mañana nos vemos, ¿no? Estos elementos, estos usos se van a ver en todo tipo de oraciones, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a centrarnos en los usos de la coma dentro de la oración simple, ¿vale? Después veremos los usos de la coma en unidades coordinadas, ¿vale? Y después subordinadas. Y ya para acabar, pues otros usos. Vale, dentro de la oración simple, pues vemos que la coma se utiliza para delimitar ciertos grupos sintácticos dentro de esta, ¿no? ¿Cuándo hay coma entre el sujeto y el verbo? Pues mira, nunca. Excepto si el sujeto es una enumeración que acaba con etcétera, pues las manzanas, las peras, las naranjas, etcétera, son frutas muy corrientes en España. También, si después del sujeto hay un inciso vocativo, cualquiera de estas unidades que ya hemos mencionado, con alto grado de independencia de la oración, pues en Claudia, que nunca se mete en problemas, es la delegada. O si a un mismo sujeto le corresponden dos predicados introducidos por conjunciones distributivas, ¿vale? Pues por ejemplo, tú o bien llegas tarde o bien llegas media hora antes. También entre el verbo y sus complementos, ¿cuándo hay coma? Pues nunca, excepto, una vez más, si después del verbo hay un inciso vocativo, por ejemplo, te pido, Marina, que me guardes el secreto. O si uno de estos complementos está sustituido por una estructura distributiva, como pasaba también con el sujeto. Leí ahora el libro, ahora la revista. Vale, coma entre verbo y complemento circunstancial sí podemos encontrarlas, ¿vale? Suelen ser opcionales, pero generalmente se añaden cuando los complementos circunstanciales preceden al verbo, es decir, se ponen delante del verbo y sobre todo cuando estos son, pues, más bien extensos, ¿vale? Por ejemplo, cuando pase esta temporada de lluvias, iremos al campo. Esto es bastante más largo que en el ejemplo que vemos a continuación. Mañana iremos al campo. Claro, en mañana iremos al campo no ponemos una coma detrás de mañana. Por eso decimos que suelen ser opcionales. Pero cuanto más largo sea el complemento, pues más probabilidades hay de poner una coma. Coma y complementos no verbales. Siempre se pone coma cuando preceden al elemento al que complementan, ¿vale? Esto lo vemos en oraciones como las siguientes.
De los alumnos que han venido, ninguno tenía los deberes hechos. Es decir, ninguno de los alumnos que han venido tenía los deberes hechos. Estas dos oraciones expresan lo mismo, pero se ordenan de manera diferente y eso afecta a las comas. En el primer caso, como vemos que de los alumnos que han venido, que está complementando a ninguno, está delante de ninguno, necesitamos poner la coma. Pero en el segundo caso, como va detrás de ninguno, no ponemos coma. Pasa lo mismo con la siguiente oración. Más que una falta de respeto, lo que hizo Carlos fue un detalle feo. Vale, más que una falta de respeto, está complementando a un detalle feo, ¿vale? Entonces, como va delante, ponemos coma. Si no va delante, pues ocurre lo que pasa a continuación. Lo que hizo Carlos fue un detalle feo más que una falta de respeto, ¿vale? Y por último vemos coma y complementos que afectan a toda la oración. Aquí siempre vamos a encontrar coma, ¿vale? Por ejemplo, en sinceramente veo absurdo el plan que propone Clara. O los alumnos normalmente traen bombones a clase por sus cumpleaños, ¿vale? Y así con el resto de oraciones. Siempre que tenemos un complemento que afecta a toda la oración, va a llevar una coma. Vale. Ahora nos centraremos en las unidades coordinadas. Vale. Pues podemos encontrar, bueno, sí, encontramos coma entre miembros yuxtapuestos, ¿vale? Pues por ejemplo, los niños saltaban, reían, gritaban, o vinieron todos, Alex, Jorge, Pedro, etc. Antes de la locución conjuntiva, así como, ¿vale? En el salón tenía un sofá enorme, así como varias butacas. En la construcción copulativa discontinua, no solo, sino también. Por ejemplo, no solo Río Dani, sino también Bryce, ¿vale? Es importante recordar que en el resto de construcciones copulativas discontinuas, como por ejemplo ni o tanto como, no se escribe coma, ¿vale? También con conjunciones distributivas, bien, bien, hora, hora, esto lo hemos estado viendo también en las oraciones simples, ¿vale? David bien juega al tenis, bien estudia por las tardes. Con conjunciones copulativas disyuntivas simples, solo en estos casos, ¿vale? Generalmente no hay comas, pero en los siguientes casos sí, como vemos aquí. Cuando enlazan con todo el predicado anterior, pues cogió la cartera, las llaves y el bolso y salió de casa, ¿vale? Como vemos ahí está subrayado, cogió y salió. Luego, cuando el último elemento de una enumeración es semánticamente diferente, pues lo vemos. Echaron vino, caramelizaron la cebolla y quedaron muy satisfechos con el resultado. También en oraciones extensas con sujetos distintos, Andrea arrancó el coche y Lucía se puso el cinturón. Pues vemos sujetos diferentes. Ante y con valor adversativo, ¿vale? Dije que quería un batido y Nacho me pidió un zumo. Que sería lo mismo que decir, dije que quería un batido, pero Nacho me pidió un zumo. Ante, tras o formando parte de incisos. Pues Belén, que es mi prima, y yo fuimos al parque el otro día. También con estructuras de polisineton con énfasis, ¿vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, un típico cántico de conciertos que efectivamente, como repite mucho la i, lleva coma entre todos sus elementos. Y por último, en la coordinación adversativa. Siempre se usa coma ante pero, más, aunque o si no. Por ejemplo, en haz lo que quieras, pero luego no vengas llorando. Menos entre adjetivos o adverbios unidos por pero, por ejemplo, en es triste pero cierto. Y en la expresión pero que muy, ¿vale? Es pero que muy espabilado. Vale, ahora también hemos dicho que nos centraríamos en los usos de la coma en las unidades subordinadas, ¿vale? Estas, como podemos ver, generalmente no van separadas de la oración principal por una coma, pero en los siguientes casos sí. En las subordinadas sustantivas solo cuando tienen incisos, ¿vale? Pues fumar tabaco, repito, es muy perjudicial. Subordinadas de relativo, cuando son explicativas con antecedente expreso,
¿vale? Por ejemplo, en la profesora que lleva un traje precioso llegará en unos minutos. O después del relativo el cual, solo cuando hay un inciso. Vino mi padre, el cual, cuando me vio, lloró. ¿Vale? Aquí vemos que el inciso sería cuando me vio. También en subordinadas antepuestas sin antecedente expreso con función circunstancial. Pues cuando salgas me cambiaré. Vemos que va delante, ¿no? Entonces, en subordinadas causales y finales, cuando son causales y finales de la enunciación, es decir, externas al predicado, pues aquí lo vemos, llueve porque la gente lleva paraguas, ¿vale? O sea, no es que llueva por eso, sino que digo que llueve porque veo a la gente con paraguas. Por eso es externa al predicado, es de la enunciación. Justifica, da el motivo de por qué yo enuncio esta oración. O finales internas al predicado antepuestas si no son breves, ¿vale? Es decir, si son bastante extensas. Por ejemplo, para encontrar un aparcamiento cerca del colegio, te recomiendo llegar pronto. Vemos que está delante y que como es muy larga, ponemos una coma. Después también en subordinadas condicionales y concesivas con prótesis en posición inicial o medial, ¿vale? Si no vas a disfrutar, no vengas. O mamá, aunque llegues tarde, entra. También con subordinadas comparativas proporcionales con prótesis antepuesta, una vez más, cuanto más trabajas, mejores notas sacas. Con subordinadas ilativas, llovía, así que no salimos. Y es importante tener en cuenta que detrás de así que nunca se escribe coma, ni siquiera si hay una pregunta, ¿vale? Por ejemplo, ahí en no tengo coche, así que ¿cómo quieres ir? Nada, detrás del así que nunca se escribe coma. Y por último, vamos a dejar a un lado un poco los tipos de oraciones y centrarnos en otros usos de la coma, ¿vale? Que siguen relacionados con las oraciones, evidentemente, pero ya no estamos dentro únicamente de las subordinadas o de las coordinadas o de la oración simple. La coma se puede utilizar también para delimitar los conectores en un enunciado. Cuando hay conectores al inicio de la secuencia sobre la que inciden, ¿vale? Por ejemplo, en los niños reían y cantaban sin parar. Es decir, y ahora viene la secuencia sobre la que inciden, se lo pasaban bien, ¿vale? O sea, aquí estoy introduciendo una explicación, la explicación viene a continuación y antes de la explicación pongo un conector. En la siguiente, no me queda dinero, por tanto no me podré comprar un helado. Pues aquí pasa lo mismo, yo estoy hablando de una consecuencia y antes de meter la consecuencia pongo un conector. Pues eso, por tanto, no me queda dinero, ese por tanto va entre comas. Cuando hay conectores en medio de la secuencia, ¿vale? Aquí no estamos diciendo que vayan a introducir una secuencia, sino que dentro de una propia secuencia metemos un conector. Por ejemplo, la trufa, sin embargo, no me gusta nada. También cuando hay conectores precedidos de nexos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en si en cambio fueses tú, sí sabemos que es un nexo. En cambio, el conector, pues como vemos, este conector está precedido de un nexo y por eso va delimitado por comas. Cuando los nexos van precedidos por una coma o punto y coma, es habitual no escribir coma entre el nexo y el conector, ¿vale? Esto parece un poco lioso así leído, pero es muy fácil. Aquí estamos viendo en este ejemplo que pero tiene una coma delante. Vale, pues como hemos visto en el ejemplo anterior que deberíamos poner también comas antes y después de sin embargo, cuando nos encontramos este tipo de situaciones, directamente decimos, vale, pues ponemos la coma delante del nexo y las de los conectores podemos no ponerlas, ¿vale? Entonces se nos quedaría solo una coma delante del nexo, como ya hemos dicho. Cuando hay conectores al final de la secuencia, pues pone un poco de Beethoven, por ejemplo. También se utiliza la coma para marcar elisiones verbales. Es decir, cuando ya se ha mencionado un verbo o se sobreentiende, pues se puede poner una coma para sustituirlo. Por ejemplo, en el ejemplo de Kai va a comer tortilla, Sara sopa. Sabemos que esa coma está sustituyendo va a comer, ¿vale? Pero se sobreentiende porque ya se ha mencionado, entonces podemos quitarlo. Y por último, otros usos.
Pues en la fecha de cartas y documentos, entre el lugar y la fecha, se añade una coma. Y no se escribe coma tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos, sino 2 puntos, ¿vale? Esto es muy importante. Querido Andrés, 2 puntos, ¿qué tal? Y eso sería todo. ¡Chao!